Comenzamos la sesión, las jornadas de esta tarde, con la presentación de comunicaciones. Tenemos cuatro presentaciones y va a comenzar Lupe Borges-Machori, que es profesora ayudante del Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia. Su presentación, su comunicación, lleva por título Una experiencia educativa como voluntaria en la Fundación Vicente Ferrer, en India. Adelante. Lo primero que quería es agradecer a las personas que están aquí y a la Fundación Mainel por proponer y aceptar una comunicación bajo el lema Derechos Humanos y Educación y por contribuir de esta manera a difundir la necesidad de una educación más justa e igualitaria en todo el planeta y una educación de calidad como una de las formas más eficaces de salir de la ignorancia, la violencia y de la pobreza. De igual modo, quiero dedicar mis palabras a todas las universidades, organizaciones e instituciones no gubernamentales que luchan por el derecho a la educación recogido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 27 de nuestra Constitución española. También a los docentes y a los voluntarios de las organizaciones que emplean parte de su tiempo en mejorar el mundo en que vivimos. Mi comunicación, una experiencia educativa como profesora voluntaria en la Fundación Vicente Ferrer, está basada en una experiencia personal ocurrida en el año 2000 y narrada a modo de testimonio en el libro Diario de una voluntaria, que está aquí, publicado en Tirán lo Blanc en el año 2008, que por cierto tengo la satisfacción de decir que se va a publicar la segunda edición en marzo. Esta experiencia tuvo lugar en el estado de Andhra Pradesh, donde la Fundación Vicente Ferrer tiene su sede y donde acudí como profesora voluntaria durante 3 meses, desde septiembre hasta diciembre del año 2001. Si esta tarde os quiero contar y haceros partícipe de la aventura que fue ser educadora en uno de los lugares más pobres de la Tierra, por otra parte quiero destacar lo que significó a nivel personal y a nivel profesional una experiencia educativa y sobre todo el impacto que tuvo esta experiencia en la vida de 30 estudiantes becados por la Fundación Vicente Ferrer, y con ello quisiera demostrar con el ejemplo o mostrar con este testimonio la verdad que encierra la frase de Nelson Mandela y de Malala, que encabeza mi intervención, cuando afirman que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. A lo largo de esta intervención, si es posible, explicaré también la experiencia docente 20 años después, como colaboradora de la Fundación Vicente Ferrer, esta vez desde Valencia y desde las aulas de la Universidad Europea de Valencia. En realidad, todo ocurrió por casualidad, como suelen ocurrir las mejores cosas de la vida. Yo estaba con un grupo de amigos celebrando un atardecer en la playa de Denia, cuando llegó un papelito volando que ponía Mercadillo, Fundación Vicente Ferrer en Jesús Pobre. Yo no sabía entonces lo que era Vicente Ferrer, ni lo que era la Fundación Vicente Ferrer, pero sí que me explicaron que era una fundación que trabajaba en India, que estaba dedicado a los Dalits, a ofrecer trabajo a los Dalits, a combatir el hambre en el mundo, a dar educación a los niños, y que me contaron que Vicente Ferrer era un jesuita, que se había salido de jesuita y que había visitado el pueblo de Jesús Pobre simplemente porque se llamaba Jesús Pobre y le hacía mucha gracia que un pueblo, que por cierto está al lado de Denia, no sé si lo conocéis, se llame Jesús Pobre. Así que me interesé por esta campaña. Era una campaña para favorecer a las mujeres, se llamaba Mujer y Mujer, para crear microcréditos, y pues se me ocurrió llamar a la fundación en Barcelona, sabía que tenía una sede allí, no desconocía la de Valencia, y yo llamé para dar dinero. Bueno, llamé en un sueño de esos andando. Pensé, si algún día me toca dinero, me llega dinero de alguna parte que desconozco en este momento, se lo daré a esta fundación para este proyecto Mujer a Mujer. Y dio la casualidad que días después me llegó un dinero inesperado y tuve que cumplir mi promesa. Llamé entonces a la fundación y ofrecí simplemente pues, poner un poco de dinero en el proyecto Mujer a Mujer. Pero no sé por qué razón, esas cosas que pasan también, pues pregunté si necesitaban algo con urgencia, que no fuese ese dinero. Y me dijeron que sí, que necesitaban un profesor o una profesora que pudiese dar clase durante 3 meses en la India, clase de español. Clase de español para los indios que tenían que aprender español en 3 meses. Yo dije, Dios mío, eso es imposible. Pero bueno, en cualquier caso yo no me quiero ir a la India, así que yo lo único que quiero es aportar un poco de dinero.
Cuando colgué el teléfono, pensé, pero ¿por qué no? Vamos a ver, yo trabajo en un colegio, quizá puedo pedir permiso, soy profesora de español, voy a intentarlo. Así que pedí permiso en mi colegio, volví a llamar a la fundación y me dijeron, mira, mándanos un currículum y vamos a ver. Y yo pensé, bueno, pues mando el currículum, no tengo ninguna posibilidad de ir, solamente mi colegio me ha dado permiso para ir, si quiero, durante 3 meses, siempre y cuando ponga un sustituto, pero bueno, dejemos que las cosas vengan. Y las cosas vinieron. Me mandaron un mensaje de la Fundación Vicente Ferrer desde la India diciendo que les había gustado mi perfil y que, por favor, me preparase para viajar a la India en el mes de septiembre del 2011 hasta diciembre. Yo preparé un viaje con muchísima ilusión y me dieron ese permiso, busqué un sustituto, pero lo que nadie podía prever, ni el mundo entero imaginar, es que el 11 de septiembre de aquel año 2 aviones se estrellasen con las Torres Gemelas de Nueva York en uno de los ataques terroristas más crueles que ha sufrido la humanidad. Mi avión debería salir unos días después, pero no salió. Ni tampoco salió la semana siguiente y tuve que esperar. Por supuesto, en aquellos días de espera, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, mi familia por supuesto, me disuadieron de viajar. Me dijeron que era una locura, que no era sensato. Pero bueno, yo me debatí entre un compromiso personal y el riesgo que podía correr. Y en cuanto se abrían los aeropuertos, no tuve más duda. Me embarqué porque me había comprometido y porque necesitaba hacer aquel viaje, a unas sabiendas de no sabía por qué. La aventura de llegar a la India lo explico en este libro. Ocurrió de todo. Es un libro lleno de anécdotas y por supuesto también perdí la maleta, en fin. Llegué 2 días después y lo único que había que ver allí era la pobreza. Fijaros cómo será el lugar que nada más llegar me pidieron los niños del pueblo, un pueblo que huele a queroseno y a boñigas de vaca y que hay pobreza. Me pidieron un autógrafo porque era rubia. Claro, allí no habían visto a los blancos y otros niños salían corriendo, ¿no? Era como un monstruo. Bueno, aterricé en la fundación y fui con un rickshaw, no sabía dónde estaba y me llevaron, y además de estafarme varias veces, aparecí en mitad de una carretera donde está la fundación ubicada. Yo creía que me había equivocado de sitio, pero no. Allí me acogió un voluntario, me designaron una casa y me dijeron que descansara, una casa donde vivía Vicente Ferrer y Anne sigue viviendo allí, su mujer, que verdaderamente es el brazo ejecutivo de la Fundación Vicente Ferrer. Me dijeron que descansara, que me calmara y que al día siguiente hablase con ellos. Al día siguiente, en esa casa de adobe y techo de palma, me entrevistó Anne, la mujer de Vicente, y me explicó el cometido como educadora que había ido allí. El cometido es el siguiente. Tenía que enseñar a aquellos estudiantes a aprender español en 3 meses, no sabían nada, ellos hablan telegu, que es el dialecto de allí, para que consiguieran trabajo como traductores en la oficina de traducción y apadrinamiento. Pero vamos a ver, vale, 3 meses. Es una tarea imposible, por lo menos esto me parecía a mí. Tenía de tiempo hasta el 20 de diciembre. Solo de los 30 alumnos, 15 conseguirían un puesto de trabajo en aquellas oficinas. Para mí fue uno de los retos más difíciles en mi carrera profesional, teniendo en cuenta, 1, que desconocían el idioma, 2, que solamente contaba con un libro para 30 alumnos, 3, no habían fotocopias y había poco papel, poca tinta y solamente la mitad de ellos, por mucho que me encariñara, podrían conseguir aquel trabajo. Pero la personalidad de Anne Ferrer me impresionó tanto, su determinación era tan grande y su convencimiento que dije, esto será posible, así que me llenó de coraje. Allí conocí la India a través de las palabras de aquellos alumnos que se sentaban, las chicas 15 en un lado y los chicos 15 en otro lado, nunca se mezclaban. Me sorprendió lo buenas personas que eran, lo trabajadoras que eran, los organizados y sobre todo los tremendamente hábiles con los idiomas. Casi todos de ellos hablaban inglés, por supuesto telegu, y aprendían mucho más rápido de lo que yo esperaba. Trabajábamos mañana y tarde y también los sábados. Y me esperaban en clase antes de que llegara y se iban después cuando me iba. Yo creo que nunca he tenido y nunca probablemente tendré unos alumnos como aquellos, porque sabían que para ellos la educación era trabajo, trabajo era comida, comida era cambiar su vida, y no solamente su vida, sino la de sus familias, y por lo tanto la de la comunidad a la larga.
Yo supe por ellos, por sus bocas, cuáles eran sus problemas, sus sueños, sus esperanzas y sus temores. No creáis que se alejan tanto de los nuestros. Ellas eran atentas y sumisas y ellos disponían de ciertos privilegios por su sexo, pero aún así ellos y ellas eran Dalits y los Dalits son una comunidad despreciada en la India y no solo despreciada, sino excluida históricamente por el injusto sistema de castas al que luego me referiré. Aquellos meses pasaron rápido y de forma intensa. Los alumnos avanzaron de una forma insospechada. Todos querían trabajar, naturalmente todos querían llegar a cambiar su vida. Algunos soñaban con estudiar una carrera y ser abogados, otros soñaban con viajar, otros crear una organización de ayuda humanitaria, otros formar una familia y otros sencillamente ser independientes. Las alumnas estaban más resignadas a su suerte, como si fuese inamovible la pasividad de la India rural. No creían un cambio en los derechos de las mujeres, en la igualdad, a menos que consiguieran una independencia económica. Debatíamos entre lo que pensaban sobre la dote, los matrimonios, la situación dramática de las viudas, a que, por cierto, en la India rural todavía queman para que no vuelvan a casarse con nadie y para que no pierdan la dote. Hablábamos de sus padres, tradiciones de la sequía. Eran despiertos e inteligentes, con sueños parecidos a los nuestros, pero con ínfimas posibilidades de cambiar en una sociedad jerarquizada y clasista. Y aprendieron español, por supuesto que aprendieron. Y no seleccionaron a los 15, sino a los 30. Después de mi marcha, los 30 alumnos pasaron a trabajar en la oficina de apadrinamiento y fueron perfectamente capaces de traducir las cartas de padrinos y ahijados. Hoy, 20 años después de aquella experiencia extraordinaria, aún me estremece saber que sus vidas cambiaron gracias a la educación, a la oportunidad de estudiar con una beca, a la solidaridad y, en definitiva, a todas las ONGs, aquella ONG y a la aportación de los socios. Os puedo asegurar, y hemos venido a hablar de educación y derechos humanos, que nunca he sentido mayor felicidad y mayor satisfacción como persona y como profesional, y que aquellos meses la vocación de profesor cobró todo el sentido gracias al compromiso de Ani Vicente Ferrer, del equipo, por supuesto de los socios y de los voluntarios, y, cómo no, de las ganas de aquellos alumnos de salir adelante y mejorar sus vidas. En la India hay 66 millones de personas son Dalits. No hay 66, muchos más, 900 millones de personas. 66 de ellos son Dalits. Y, es decir, pertenecen a la casta de los intocables. En sánscrito, Dalit significa roto, pisoteado u oprimido. Esta casta, me quedan 2 minutos, nace con un estigma. Bien, la Fundación Vicente Ferrer ha trabajado de forma incansable para lograr el desarrollo de esta comunidad y lo ha conseguido. Hoy en día continúa con su labor impecable y me consta que, según sus análisis, los menores de las familias tienen 4 veces más posibilidades de abandonar la escuela que las mujeres. A día de hoy, en las zonas rurales de la India dan preferencia a los varones y, como consecuencia de ello, el 80% de las niñas abandonan los estudios sin terminar la secundaria. No voy a contar, porque no me da tiempo, las experiencias docentes que hemos tenido posteriormente a esta experiencia de la India en la Universidad Europea de Valencia. Solo deciros que lo que hago es invitar al delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Valencia. Vienen a nuestras clases, explican la labor que hacen y con ello damos la oportunidad a los alumnos de ampliar su conocimiento, participar, tomar conciencia y poder colaborar con causas humanitarias. Voy a terminar con las conclusiones que saco, que son muy sencillas de esta experiencia. En primer lugar, la educación es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y los esfuerzos actuales se encaminan a fomentar una educación de calidad conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030. La experiencia como profesora voluntaria en la India rural ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida, porque he podido experimentar cómo la educación transforma vidas individuales y colectivas. El entusiasmo y la necesidad de aprender con un objetivo vital puede alcanzar metas que parecen imposibles de conseguir. Un buen profesor lo es por vocación. La imaginación y la ilusión es una de las herramientas más poderosas con las que puede contar cuando se carece de recursos. Las metodologías de aprendizaje deben ser flexibles y adaptativas a las necesidades del lugar donde se enseña y a las personas a las que se enseña. La Fundación
y todas sus sedes en España realizan una labor impecable a favor de los derechos humanos. Los educadores podemos ejercer también una labor de difusión y conocimiento de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible a través de programas de desarrollo de las distintas organizaciones no gubernamentales. Las universidades, como actores sociales que influyen en la sociedad, tenemos el poder y el deber moral de contribuir a su mejora a través de la educación igualitaria y el fomento de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, ofreciendo al alumnado la posibilidad de colaborar en instituciones humanitarias. Y finalmente, ahora más que nunca, todavía en época de pandemia, necesitamos formar a personas que se dediquen a trabajar en pro de la educación igualitaria y los derechos humanos, porque tenemos en nuestras manos el arma más poderosa para reducir las desigualdades y la pobreza en el mundo y alentar el progreso, la paz y la prosperidad. Las universidades podemos, sin lugar a dudas, ser elementos esenciales de cambio para transformar la sociedad en humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Hemos agotado el tiempo para hacer preguntas, pero bueno, continuamos y si al final nos queda un huequito y alguien tiene mucho interés, podemos abordarla y si no, podemos conversar de luego. Es el turno ahora de Lucía Aparicio, profesora ayudante del Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia. Su comunicación lleva por título La trascendencia de la metodología en la enseñanza de los derechos humanos. Enseñar los derechos humanos desde la emoción. Adelante. Así. Muchas gracias a Sonia, también a la Fundación Mainel, a los directores de este congreso, al profesor Vicente Beiber y a la profesora Ángeles Solanes por aceptar mi comunicación y a todos los asistentes, a pesar del día y la hora. Y yo quería empezar con una cita de Marcel Proust que dice: el verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Yo les voy a hablar de cómo es posible, en base a mi experiencia, a una serie de proyectos que les voy a comentar esta tarde, educar desde la emoción, ¿no? Y para ello voy a hacer un pequeño análisis crítico de la metodología docente más extendida en estos momentos en la mayoría de nuestras universidades, como es la clase magistral, ¿no? Y también el valor que en estos momentos tiene la docencia, ¿no? Ahora que estamos inmersos en esta petición de sexenios maravillosos que tiene abierta la NECA, ¿no? En los procesos de acreditación y promoción del profesorado, ¿no? Y mi propuesta es plantear un nuevo paradigma a fin de intentar transformar la educación universitaria basado este nuevo paradigma en la emoción, ¿no? Porque como dice una cita que se atribuye a Aristóteles, pero no es de Aristóteles, es de un autor desconocido, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. También vemos que en las últimas décadas, con esta moda de la innovación docente que algunos dicen, la implantación del Plan Bolonia por parte de la Unión Europea, pues se ha ido transformando, ¿no? No voy a juzgar todo en negativo y a algunos pues, nos dedicamos con mayor o menor ilusión, otros para conseguir más puntos, ¿no? En los procesos de acreditación, pues a introducir cambios en la docencia, ¿no? Me gustaría recuperar aquí las palabras de una gran maestra para mí, la que me incluyó, no me hizo descubrir la pasión por la docencia y la innovación y la educación, que es la profesora Rosa Moliner, que en su lección magistral de este mismo año, en el mes de diciembre, rescataba o reforzaba la figura del maestro, ¿no? Y la pasión o la emoción como clave de un buen docente, que pronunció en la Universidad de Valencia, y criticaba la tiranía del baremo, las publicaciones y el impacto, ¿no? Y recordaba la máxima de Cicerón que decía: vae qui magistrum non habet, hay quien no tiene maestro, ¿no? Y manifestaba, ¿no?, que las tareas principales de un docente universitario pues son en estos momentos la docencia y la investigación, ¿no? Que solo se puede acceder a ellas como aprendiz y progresar bajo la tutela de un maestro, ¿no? Yo coincido plenamente con ella en que solo se puede aprender a enseñar y a investigar por imitación, ¿no? Y no creo en absoluto en la autogestión del saber, aunque
esta era de la hiperactividad y la instantaneidad pues nos dejan poco margen para ello, porque tenemos muchas otras tareas, también burocráticas y administrativas, que cumplir, ¿no? También decía que solo se hacía investigación en serio cuando un maestro te lleva de la mano, y solo se puede ser un buen docente cuando se ha escuchado muchas horas la docencia de un maestro, ¿no? Y esto lo que te motiva a aprender y a enseñar es precisamente esa pasión, ¿no? Hoy en día vemos que a los profesores se nos mide exclusivamente, hay una contradicción, por nuestra investigación, ¿no? Los sexenios solo van por la investigación, por los proyectos y por las publicaciones con unos índices de impacto, por lo menos en las ciencias jurídicas, con los QR, los cuartiles, los centiles, un poco marciano, ¿no? Y que ha llegado el momento de recordar para lo que estamos aquí, ¿no? Reivindicar una universidad de docentes en la que solo escuchando y observando la pasión del maestro se puede descubrir que sin pasión, sin emoción, la docencia naufraga, señores, ¿no? Y lo que propicia es una creciente desmotivación del docente, ¿no? Y que se transforma al final ir a clase en una pesada carga que únicamente se soporta. Al hilo de esto, la profesora Rosa Moliner recordaba las palabras de Ortega y Gasset en Misión de la Universidad, que afirmaba que es mucho más difícil ser un gran docente que un gran investigador, ¿no? Porque el investigador se cierra en un cuarto o en un laboratorio y investiga y no tiene que lidiar con alumnos ni con problemas, etcétera, ¿no? Y que resulta muy difícil que ambas facetas coincidan en grado excelente en la misma persona. E incidía en que son los docentes apasionados quienes suscitan las vocaciones investigadoras, pero no al revés. También recordaba a Luis Vives, ¿no?, que nos definía la universidad como communitas docentium et scholarium, ¿no? Y esta máxima pues, puede leerse en su triple dimensión, destacando la importancia de la communitas scholarum, que va más allá de la categoría de promoción, pero que se entiende como la comunidad de quienes avanzan juntos en el conocimiento y quedan vinculados en torno a ese conocimiento, en un momento en que nos hallamos en una competitividad absoluta, de luchas por plazas, de promociones, etcétera, ¿no? Y vemos que esta dimensión, obviamente esta dimensión comunitaria, se sostiene sobre una dimensión emocional, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es subrayar cómo la emoción es el instrumento más poderoso para el aprendizaje, ¿no? Y solo y desde la emoción se puede suscitar un verdadero interés por aprender, ¿no? La docencia, como los docentes sabrán bien, no consiste en transmitir información, ¿no?, en esta era que nos dice Castell que es la era de la información, sino que solo con la reflexión y la asimilación pasamos de transmitir una mera información a crear y transformar un conocimiento, ¿no?, dando así esa capacidad crítica, esa capacidad de entender, esa capacidad de aplicar, ¿no?, las herramientas y los conocimientos que les damos a los estudiantes, que ven que no es algo abstracto, que no se queda en el mundo de las ideas de Platón, sino que tiene una utilidad práctica y cercana en su día a día. Además, en este proceso hay que tener en cuenta que hoy en día nuestros estudiantes no son los mismos, han cambiado las generaciones. Y igual que no pegamos a nuestros hijos, como hacían nuestros abuelos o nuestros padres, no podemos seguir enseñando a nuestros estudiantes como en el medievo, sentados y tomando apuntes, donde estamos en una era de la información que a golpe de clic entran en Wikipedia, como suele ser habitual, ¿no?, y encuentran y manejan toda la información, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta reflexión y tener en cuenta cuál es el aforo al que nos estamos dirigiendo. Además, hay estudios neurocientíficos que afirman que el tiempo máximo de atención de un estudiante es de 18 minutos. ¿Por qué se creen que las charlas TED duran 18 minutos? Porque es lo máximo que retenemos la atención, tristemente. ¿Qué les voy a decir, no? Además, otros estudios, como el de Cody Blair de 2008, nos hablan de la pirámide de aprendizaje, que señalan que el porcentaje de retención después de 24 horas es de un 5% cuando escuchamos, de un 10% si leemos, del 20% cuando se utilizan recursos audiovisuales, del 30% si demostramos, del 50% cuando se argumenta y del 75% si realizamos prácticas, ¿no? Así distingue este autor entre el aprendizaje pasivo, que son los canales auditivos y visual,
y el aprendizaje activo, que es lo que él denomina cinestésico. Además, por lo que se refiere a nuestros estudiantes, tenemos dos generaciones ahí mezcladas. Tenemos una parte, los millennials, que nacieron entre 1981 y 1997, hablo por sobre todo estudiantes de doctorado, y ahora tenemos en los primeros años la generación Z, o también conocida como centennials o postmillennials, ¿no? Vemos que es una nueva generación que se siente en casa, ¿no?, en una era abrumadoramente de móvil, de tal, de YouTube, ¿no? En cambio, los generación Z, estos vivieron con una era de abundancia, ¿no? Los padres los cuidaron mucho, están hiperprotegidos. Los Z ya nacieron en la recesión, son más autodidactas, creativos, más críticos, tienen una actitud diferente, están en continuo movimiento, tienen facilidad de adaptarse a entornos y espacios cambiantes, ¿no? Y son muy críticos, sobre todo en relación con el cambio climático, la desigualdad entre hombres y mujeres, etcétera. Me quedan 2 minutos, así que no les voy a poder contar mucho mis experiencias, es lo que me pasa, pero voy a ir directamente, mis experiencias se las voy a resumir. Se tratan en enseñar utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como herramienta educativa, utilizar la música, todo esto en derechos humanos, utilizar la música y las canciones, como decía Aristóteles, como decía Hans Christian Andersen, como decía Beethoven, ¿no?, para llegar de otra forma y despertar la emoción en los estudiantes y que vean cómo se puede abordar el contenido de los derechos humanos. Y la última es el aprendizaje experiencial, que lo he utilizado sobre todo para enseñar derecho del medio ambiente y cambio climático. Si alguien quiere, como luego saldrán las actas, ahí aparece todo hecho encuestas a los estudiantes, ha mejorado el nivel de conocimiento, su satisfacción, el número de inscritos, o sea, estaban bastante contentos, que no suele ser lo habitual. Y para finalizar, como conclusión, voy a acabar con una cita que dice: la comida es el alimento del cuerpo, pero la educación lo es del alma y del cerebro. Es lo único que puede cambiar el mundo hacia algo mejor. Es de Mazun Aleyat, que sería la Siria Malala, ¿no? Luego hay más citas de defensoras de los derechos humanos que dicen: solo el conocimiento te brinda la oportunidad de generar el cambio. Y de otro filósofo que dice, de Disaku Ikeda: los efectos que produce la educación en los derechos humanos serán cruciales para despertar en cada persona la conciencia del valor de su propia vida y de su propia fortaleza, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, decir, es necesario rehabilitar, como plantea la profesora Rosa Moliner, el peso que la docencia tiene en los sistemas de promoción y acreditación del profesorado universitario. En segundo lugar, rescatar la figura del maestro, ¿no?, sobre todo en esa pasión por la docencia, y integrarla de forma permanente en la formación del profesorado, incluyendo también las TICs, porque esto es el futuro, y están los MOOC, etcétera. También recuperar nuevas metodologías que no son nuevas, o sea, estoy hablando de los peripatéticos, ¿no? Estoy hablando de utilizar la música, que ya lo decía Aristóteles, pero también podemos integrar la gamificación, el aprendizaje por proyectos, etcétera, y sobre todo lograr que sean críticos, porque estas nuevas generaciones no leen. Entonces nosotros les tenemos que abrir, yo les digo, quitar la vista de la pantalla y mirar más al cielo y leer, y yo les obligo a leer, y se quejan conmigo, pero luego me lo agradecen porque descubren cosas que dicen, cuando descubrieron los ODS alucinaban, pero es que esto nadie nos lo ha contado, y esto ¿desde cuándo existe, no? También la importancia de materias como derechos humanos y medio ambiente. Están quitando la filosofía en el bachillerato, quieren que seamos borregos, que no pensemos, que no nos cuestionemos, que no nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no?, como dice el oráculo de Delfos. Y es fundamental porque eso es lo que nos distingue de los animales, que nosotros hemos sabido a través del lenguaje transmitir ese conocimiento, esas experiencias y esas emociones que nos han enseñado los clásicos, los filósofos, etcétera, ¿no? Y esto es súper necesario en una sociedad donde prima el individualismo, el capitalismo, la competición, la deshumanización y la soledad creciente. Estamos viendo el número de violencia entre jóvenes, estamos viendo el índice de suicidios entre adolescentes. Entonces, esto hay que buscar herramientas, ¿no? Y yo creo que tenemos los proyectos que les he comentado, y ya para finalizar hay que recuperar la etimología de la palabra universidad, que viene de unus, ¿no?, como uno y uniforme. Y
Tiene una raíz indoeuropea, que es de unicidad, con el verbo vertere, de doblar, hacer girar, y lo que pretende, ¿no?, precisamente, podríamos decir, es la cualidad de girar hacia uno, ¿no? La cualidad de converger con uno. La universidad es precisamente, los que han sido universitarios, los mejores años de la vida de una persona. Lo que va a marcar su formación, su desarrollo, ¿no? Va a conocer a tanta gente. Ya si se van de Erasmus es como la mili, porque lo de menos es estudiar. Lo importante es abrirse al mundo, conocer otras culturas y otras personas, ¿no? Y recuperando el término medieval, ¿no?, hablaba de Universitas Magistrorum Scholarium, ¿no?, comunidad de maestros y de alumnos. Yo creo que aquí, yo en mi clase soy democrática, les dejo a mis estudiantes elegir lo que quieren hacer. ¿Qué queréis hacer? ¿El proyecto de ODS o de canciones? Es como mis hijos, les digo, ¿qué quieres, la falda verde o la azul? Mi elección es limitada, pero ellos eligen, entonces se responsabilizan y se sienten implicados, ¿no? Y tiene que ser un compromiso por ambas partes, y creo que esto es lo que hay que recuperar. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Bueno, yo hago fatal el papel de moderadora porque también otra vez nos hemos comido el tiempo para las preguntas, pero cuando os veo hablar con tanta emoción y sabiendo tanto del tema, pues ¿cómo pararos? Entonces, bueno, como también tendremos, como bien has mencionado, el libro de actas, que os enviaremos a todos los que estáis inscritos, podéis seguir ahí profundizando. Ahora es el turno de Ignacio Hernández Moreno, profesor de la Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Él nos va a hablar de educación en derechos humanos para la ciudadanía en el mundo virtual. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación Mainel, a todas las personas que estáis aquí asistiendo. Como ha dicho Lucía, es una hora bastante compleja, un viernes por la tarde. Pues lo que voy a hacer no es una defensa en sí misma de Internet, sino el hecho de que, bueno, como decía Catherine, de hecho además ahora mismo yo he tenido una hija tiene 3 meses y me aterra la perspectiva de las redes sociales, cómo evolucionarán dentro de 5 o 6 años, no lo sé, me da miedo. Entonces, teniendo en cuenta que es una realidad, creo que hay que tener en cuenta que hay que formar en derechos humanos en esa realidad, en ese mundo virtual en el que ya vivimos. En primer lugar, creo que hay que abordar desde la educación en derechos humanos. Si queremos una sociedad democrática, plural, integradora, inclusiva, que respete los derechos, que haya una igualdad de oportunidades, una igualdad ante la ley, eso necesariamente va ligado a los derechos humanos. Los derechos humanos son un medio y son un fin, son ambas cosas. Y la educación es un ejemplo de ellos. La educación es un derecho humano, pero es que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la educación es una herramienta esencial para el ejercicio efectivo de esos derechos humanos. Por lo tanto, tenemos un derecho humano a la educación que tiene que tener en cuenta una educación en derechos humanos. Y esto es una tarea necesaria, es también urgente, porque hace falta y es necesario y es urgente empoderar a las personas, capacitarlas para el mundo en el que viven. Voy a hablar del mundo físico, voy a hablar también del mundo virtual. Y bueno, pues uno de los problemas que nos encontramos, como ha dicho también el profesor Javier García Medina esta mañana, como ha dicho el secreto esta mañana, es el hecho de que hay ausencia absoluta en la educación formal en todos los niveles de la educación en derechos humanos. Ya no quiero hablar incluso de esa educación en derechos humanos centrada en el mundo virtual, que es totalmente inexistente. Por lo tanto, la pregunta que podría hacer es, ¿creéis que está adaptada la educación en derechos humanos a ese mundo virtual? Si ya de por sí en el mundo físico está ausente, pues evidentemente mi hipótesis es que no está adaptada. Sobre todo porque creo que tener en cuenta que se trata de una nueva esfera, una esfera virtual, pero es una esfera pública, es una esfera globalizada y tiene unas características. Ya no solo vamos a hablar del anonimato o la sensación de impunidad que generan conductas que en una vida real, en el mundo físico no vas a hacer porque tienes la presión social, una educación, la gente te puede ver y por lo tanto eso te puede reprimir algunas conductas. En las redes sociales, esa sensación de anonimato, la gente pues tiende a reproducir conductas que reprimirían su vida física. Ya no estoy hablando de las cuestiones individuales, sino de las características intrínsecas a este nuevo espacio de participación global, que es el hecho de que es una esfera en la que no nos hemos educado. Hemos accedido o a la fuerza o por lo que fuera. Yo he tenido WhatsApp porque mis amigos han tenido WhatsApp. Yo tuve el Messenger chateando, yo soy del 86, pues más o menos empecé cuando yo conocí el nacimiento de Google, el buscadores, estaba Altavista, estaba un montón de buscadores antiguos y poco a poco vimos como de un correo electrónico a buscadores, luego llegó Facebook, ahora empezamos a tener videollamadas, cosas que son impensables y bueno, incluso clases online.
Y ahora mismo tenemos un teléfono inteligente, entre comillas, que nos hace tontos, pero es un teléfono inteligente que es una extensión más de nuestro cuerpo. Somos cyborgs, de alguna forma. Porque si no lo tenemos, nos tocamos como si nos faltara parte de nuestro cuerpo. Y nos aterra no tener el teléfono con nosotros, como si fuera parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Es una esfera en la que no nos hemos educado. No hemos llegado nunca a educarnos como tal. Hemos ido haciendo por ensayo-error. Y de esa forma también es un espacio propicio para el incivismo. Y de hecho, hay estudios que dicen que realmente estamos mucho más propensos al discurso de odio, discriminación, xenofobia, racismo, cualquier tipo de conducta contra los derechos humanos en este espacio virtual, más que en el espacio físico. Aparte, es una esfera no regulada, o al menos no específicamente regulada. Aquí tenemos bueno, pues la doctrina liberal más propicia de Estados Unidos, las grandes compañías, las Big Tech, que tenemos Alphabet, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, tenemos las 5 grandes y realmente han hecho incluso hasta boicot cuando el propio Congreso de Estados Unidos iba a intentar hacer algún tipo de regulación. Hicieron un boicot que incluso con el consenso de los 2 grandes partidos de Estados Unidos, que es difícil que lleguen a un consenso, pues ese consenso se tiró para atrás porque las grandes compañías estaban haciendo un boicot que implicaba, bueno, pues para ellas una posible responsabilidad por alojar contenidos ilegales en sus dominios, y ellos decían que no se querían hacer responsables. De alguna forma tuvieron un poder por encima del poder político. Entonces es una esfera no regulada. Algunos además incluso han llegado a afirmar que es un espacio en el que, por ejemplo, el metaverso, Second Life, algún sitio de estos, en los que no nos hacen daño físicamente. Por lo tanto, no es tan complejo como el mundo físico, y además que el daño psíquico se puede evitar simplemente con un clic saliendo. Porque eso es lo que está diciendo de alguna forma, nos están diciendo es que eso es un espacio para la impunidad y para la agresión, que las víctimas son las que tienen que irse, no quienes agreden. Por lo tanto, estamos en una situación bastante compleja. Por otro lado, es una esfera no estática, no hace falta más que decir. Google, el buscador es del año 97, Google como empresa es en el año 98, Facebook 2004, WhatsApp 2009, Twitch 2011... Bueno, son prácticamente adolescentes que nos están dominando el mundo ahora mismo. Porque WhatsApp lo vemos y lo tenemos interiorizado como, bueno, pues una parte más de nuestra vida, pero es bastante reciente. Y Google incluso también. Y luego, por otro lado, es una esfera con un evidente impacto en los derechos humanos. Hay muchos estudios, hay algunos, por ejemplo, que menciono precisamente en la comunicación de Epstein, que lo que dice es que, por ejemplo, los motores de búsqueda de Google, de Yahoo, tienen la capacidad para influir en los resultados electorales de campañas electorales ajustadas, por el tema de posicionamiento, por el tema de los patrocinios, etcétera. Como ha mencionado esta mañana Catherine, precisamente, pensamos que se trata de herramientas, bueno, gratuitas, públicas, pero son servicios comerciales, con un fin comercial de lucro, en el que de alguna forma nuestra atención es lo que, lo que les da dinero, nuestra atención. Y aquí tenemos también el poder de los algoritmos, el hecho de unos algoritmos diseñados por personas que no están formadas en derechos humanos. Esos algoritmos no tienen formación en derechos humanos y lo que quieren es captar nuestra atención el máximo tiempo posible, darnos lo que más nos gusta, lo que más queremos ver. Eso implica también el problema de los nichos digitales, el hecho de que al final nos estamos centrando más en lo que nos gusta, en lo que queremos, para centrarnos simplemente en lo nuestro. Se habla también de autocomunicación de masas, una especie de autismo electrónico, que lo que nos hace es cada vez polarizarnos más y ver que no hay otras perspectivas, tenemos solo la nuestra. Es verdad que esto se debe a la economía cognitiva de la avalancha de información que recibimos, que pretendemos seleccionar y filtrar la información que recibimos. Pero hay que tener en cuenta que esto es una economía cognitiva lógica, tiene problemas bastante graves en cuanto a la pluralidad democrática, porque la polarización además lo que hace es que tengamos menos interés y más desapego en los procesos discursivos y elaborativos necesarios para una democracia. Y por lo tanto, estamos cada vez más centrados en lo nuestro sin ver la perspectiva de la otra persona. Y bueno, pues es necesaria una educación en derechos humanos que tenga en cuenta pues este mundo virtual, este nuevo mundo virtual. Me he dejado, cuando hablaba de que no es estática, ahora lo que viene nuevo, en principio parece, lo que son los anuncios, el metaverso o los metaversos, donde ya no será Internet una herramienta, sino un lugar en el que estar, en el que trabajar, en el que vivir, en el que todo. Es decir, están invirtiendo muchísimo dinero en ello las grandes compañías. Por lo tanto, me temo que seguramente entraremos algún día en esto, quizá dentro de 20 años. Pero hay que tener en cuenta que ya no será una herramienta, sino será un lugar. Y por lo tanto, esto es importante, yo creo que una cuestión que es el tema de la alfabetización digital, meter en la educación formal. Es verdad que en la educación en casa es difícil.
enseñar, que sean los padres y las madres quienes enseñan a quienes más saben precisamente de ese tipo de cosas, que son los hijos y las hijas. Es muy difícil. Pero en la educación formal es verdad que hace falta una alfabetización digital que nos diga qué es esto del mundo virtual, qué es realmente esto. Pararnos a pensar dónde estamos, cómo funciona, quiénes están detrás de todo esto. ¿Es realmente gratuito lo que estamos consumiendo? ¿Es realmente un servicio público o es un servicio público o una infraestructura pública en manos de empresas privadas con fines comerciales? Eso tiene que estar presente cuando utilizamos Internet, tenemos que saberlo. Luego hay que conocer los peligros y las amenazas, pero también las oportunidades que nos puede dar este mundo virtual. Y sobre todo hay que concienciar críticamente para que haya un comportamiento cívico en este nuevo mundo, que seamos ciudadanos y ciudadanas en este mundo virtual. Vale, gracias, 2 minutos, acabo muy rápido. Y sobre todo lo que mencionaba antes, el evitar un poco esa situación de nichos digitales. Hay que fomentar las experiencias sociales compartidas. ¿Cómo? Muy difícil cuando tenemos tanta avalancha de información. Porque queremos filtrar. Es cierto que tiendo a acudir a las páginas de referencia que más me atraen, que más me interesan, lo reconozco. Pero creo que eso es cierto que de alguna forma me centra solo en mi propia perspectiva. Eso me hace obviar que hay otras perspectivas. Y bueno, pues ese tipo de aumento de experiencias sociales compartidas es básico para una democracia, para la pluralidad de una democracia. Y ya, pues como conclusiones, pues como se ha dicho, la educación en derechos humanos es una asignatura pendiente en el mundo físico, por supuesto también en el mundo virtual, y las características de ese mundo virtual, el hecho de que sea no regulado, que sea no estático, que, bueno, pues que no nos hayan educado para estar ahí, con ese impacto que tienen los derechos humanos, pues hacen más necesario ese vínculo entre derechos humanos y la educación en derechos humanos y el mundo virtual. E Internet pues, tiene que ser un espacio abierto, tiene que ser accesible, asequible para todo el mundo, porque tiene que fomentar la participación. Es una herramienta clave para la participación en el siglo XXI. Y bueno, pues la educación en derechos humanos es clave también para una conducta cívica y para un comportamiento cívico en este nuevo espacio. Y termino simplemente diciendo que Internet avanza, es una revolución constante y a un ritmo acelerado y no nos espera. Por lo tanto, bueno, es lo que quería comentar ahí. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Me has puesto fácil el trabajo de moderación. Ahora sí que tenemos un espacio para las preguntas. No sé si alguien en la sala tiene alguna. ¿No? Bueno, a mí me imagino que, no sé si tendrás la respuesta, ¿no? Pero a mí me ha interesado mucho lo de los nichos digitales, ¿no? Porque si yo me centro en mis redes sociales, pienso, sí que hay educación en derechos humanos y muchos defensores y activistas de derechos humanos, claro, pero están en mi nicho, ¿no? Pero me parece muy importante de quién debería educar en el mundo virtual, bueno, y más que quién, cómo. Es que realmente es una tarea muy complicada. Yo no tengo la respuesta realmente. Me encantaría tener, aunque sea un atisbo de respuesta. Pero es verdad que... ahora se escucha, vale. El problema que creo es que realmente tenemos una avalancha de informativa desmesurada y no tenemos capacidad para poder controlarla. Por lo tanto, nos fiamos de algoritmos, nos fiamos de herramientas, de plataformas, lo que sea, que de alguna forma nos vayan filtrando una selección previa de mensajes para que lo podamos recibir. ¿Cómo convencemos a la gente de que le dedique más tiempo para buscar información? Es que ese es el problema, porque tenemos ya de por sí la tarea del día a día es complicada, por lo tanto, no tengo una respuesta, pero creo que es un grave problema el tema de los nichos digitales. Solamente no darte una respuesta porque no la tengo. Tenemos... No sé si puedo decir algo al respecto, pero como profesora de ética, creo que los programadores informáticos, programadores de algoritmos o como se llame, deberían tener unos mínimos éticos exigibles en educación. No puede crear algoritmos cualquier persona que no tenga una formación mínima. Vicente. Bueno, me alegra mucho la intervención de... ¿Se oye? Gracias. Pues la intervención de Lupe, porque es lo que quería plantear precisamente a Nacho. Claro que hay que educar sobre el modo en que nos desenvolvemos en el universo digital, pero yo creo que eso es insuficiente por algunas de las cosas que comentabas. En primer lugar, tú decías empresas privadas con fines comerciales.
están configurando la plaza pública, o sea, que es un bien común esencial, ¿no? ¿Es razonable que lo dejemos en sus manos? En segundo lugar, esas empresas privadas con fines comerciales se han adueñado de la intimidad de todos nosotros. ¿Es razonable que ellos tengan el monopolio de nuestra intimidad? Y en tercer lugar, y enlazo con lo que decía Lupe, ¿somos capaces de tener comportamientos virtuosos desde el punto de vista cívico cuando interactuamos a través de redes sociales que están configuradas para convertirnos en adictos polarizados? Bueno, realmente no es razonable. La respuesta que podría dar así en corto, no es razonable, evidentemente porque además en el siglo XXI, yo creo que esto seguirá adelante, es un espacio público nuevo, pero globalizado, que de alguna forma en el que estamos ya todos y todas, que podemos acceder ya no solo saliendo a la calle, sino desde casa a la 1 de la mañana, a las 3 de la tarde. Yo ahora mismo tengo el teléfono aquí, yo puedo estar participando ya en ese espacio público. Ese espacio público es cierto que está controlado, diseñado, estructurado por empresas privadas, por supuesto. Empresas privadas que tienen un poder, que incluso boicotean cualquier tipo de atisbo de regulación en Estados Unidos, como se vio con SOPA o en el año 2011, creo que fue, que de alguna forma el propio consenso del Congreso de Estados Unidos fue completamente, no sirvió para nada, porque hubo un boicot. Evidentemente hay que educar, yo no sé cómo, es decir, me parece que es una tarea de una empresa gigante, porque somos adictos. Es cierto que yo me quité las redes sociales hace tiempo, yo solo tengo Twitter, que lo utilizo para retuitear cosas académicas, pero no tengo ya Facebook, nunca he tenido Instagram. Es como lo que puedo hacer por mí de alguna forma y lo que puedo intentar inculcar en los demás, pero claro, es que es una tarea muy difícil, porque estamos de alguna forma hablando de personas adictas a esta tecnología. Pero sí, no es razonable que esté en manos de empresas privadas, por supuesto. No solo no es razonable, sino que es peligroso. Tenemos que plantearlo seriamente, es decir, ¿quién forma a los programadores? ¿No? Pero bueno, este es un debate bastante complejo y yo creo que es un debate que estalla en la sociedad. De hecho, no sé dónde leía, las empresas están cada vez contratando a más filósofos, a gente que sepa ética, claro, porque es que el mundo virtual lo necesita desesperadamente, si son ellos los que van a programar a los robots o los algoritmos del futuro. Pero estamos en pleno debate, es complejo. Y está bien que exista el debate, pero es absolutamente necesario. No podemos estar al margen. Los docentes o la gente que está en los derechos humanos o en la ética, no pueden ser dos áreas distintas. Una, la ciencia debe estar con la ética y la ética con la ciencia, porque se necesita mutuamente, pero más necesita la ética la ciencia de la ética que la ética de la ciencia. Ese es mi modo de ver. Nos queda un minuto, pero hay una pregunta que nos llega por Zoom de Salvador Peiro y Gregori. Preguntan, ¿no entienden que la mejor manera para educar para lo virtual sea la educación de los padres sobre tal? Sí, bueno, he puntualizado una cosa antes, que creo que sí, por supuesto, la educación formal y la informal tienen que estar, pero creo que al menos yo, si le hubiera pedido a mis padres que me educaran en esta esfera virtual, yo he tenido que educar a mis padres, porque... Bueno, hasta mi abuelo ha tenido Facebook al final, murió hace 2 años con 97 años. Pero, o sea, de alguna forma yo he tenido que enseñar un poco cómo funcionaba esto. Ellos no me han podido enseñar a mí. Entonces yo creo que es una tarea también compleja porque de alguna forma se va aprendiendo por aprendizaje de grupal, de amigos, etc. Y una cuestión relativa a los algoritmos, hay un libro que os puede interesar que es Algoritmos de la opresión, sobre cómo perpetúan los algoritmos los estereotipos de género o, bueno, cuestiones raciales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el buscador de Google, hasta hace unos años, cuando buscabas simios, es un libro que aparece eso, buscabas simios, aparecían personas afroamericanas en las imágenes. Que esto luego lo fue quitando Google, pero también aparecía en las sugerencias de búsqueda, cuando empiezas a poner arriba dónde, y aparecen luego las sugerencias, cuando ponías las mujeres no pueden o no deberían, no deberían votar, deben ser esclavas, es decir, sugerencias de búsqueda de Google. Google luego ya lo quitó.
Pero Google no se hacía responsable. Su respuesta fue: no me hago responsable de los algoritmos. Pero bueno, recomiendo ese libro porque creo que es bastante interesante sobre estos ejemplos de los algoritmos y sobre todo que no hay personas formadas en derechos humanos diseñándolas. Por lo tanto, los algoritmos no tienen esos derechos humanos. Bueno, vamos a pasar a la última comunicación, que es la de Susana Berrocal Díaz y Cristina Escamilla Robla, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia. Susana, si vas a usar presentación. Nacho, ¿podrías cambiarle el sitio para que pueda estar cerca del ordenador? Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Mainel y al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia la oportunidad que nos brindan a todos de estar aquí esta tarde y compartir nuestras experiencias en materia educativa. Y también quiero agradecerle a la doctora María Cristina Escamilla, profesora y coordinadora del área de criminología de la Universidad Europea a la que yo pertenezco, porque bueno, gracias a ella pues estoy esta tarde aquí contando mi experiencia en el ámbito educativo. El proceso de enseñanza y de aprendizaje dentro de las tareas del docente debe, entendemos, o al menos yo lo entiendo, debe mantenerse de una forma viva y en constante progreso. Debe adaptarse la educación a las necesidades de la sociedad, y ello porque la educación no es más que una herramienta que nos hace evolucionar como sociedad, nos permite avanzar. De ahí su importancia. Como docentes creo que todos tenemos la obligación de transmitir a nuestros alumnos las inquietudes y la pasión por aprender, consiguiendo no solo objetivos, sino también adquiriendo nuevas habilidades y nuevas competencias que le van a permitir no solo mejorar en su entorno laboral, sino ser un pilar de su comunidad, ser importante para la sociedad con la que conviven. Es cierto que en el entorno universitario, al menos desde que yo empecé a estudiar hace unos años, pues hemos ido sufriendo una evolución y que en la actualidad en la universidad se estudia desde un punto de vista mucho más práctico, se trabaja con entornos simulados y de alguna forma aprendemos a hacer, pero también aprendemos a ser. Ya no solo somos o estudiamos para ser, en mi caso, por ejemplo, abogado o estudiar Derecho o ingeniero, sino también para serlo, y serlo como un pilar de la comunidad. En este entorno en el que se desarrolla, en este entorno universitario en el que se desarrolla bueno, pues el trabajo que, como les digo, les presento esta tarde, y es porque en el entorno universitario el papel del docente va cambiando y el del alumno también. Hemos pasado de ser una fuente de conocimientos a ser una guía, una forma de ayudar al alumno a conseguir un objetivo, de enseñarle a buscar ese objetivo, de implicarse en el trabajo que va a hacer el día de mañana. No es lo mismo ser un criminólogo y pensar en bueno, pues todas esas series que salen en televisión y que nos dicen todo aquello que no es verdad que hace un criminólogo, que vivirlo in situ, que darle al alumno las herramientas para que pueda realizar un programa de intervención en un medio carcelario, de explicarle por qué somos un pilar o tenemos que ser un pilar para la comunidad para evitar la delincuencia en el futuro. En este entorno, pues en este marco de nuevas modalidades de estudio, hemos trabajado en una asignatura que les presentaré a continuación, el modelo de retos o aprendizaje por retos. Este modelo se caracteriza porque es una enseñanza que de alguna forma lleva o se caracteriza porque de alguna forma hace que el alumno se sumerja en el problema, busque cuál es el origen del problema, intente solucionar ese problema y forme parte de la sociedad intentando solucionar ese problema que puede preocuparnos a todos. Este modelo de aprendizaje, además de ser muy activo, es un modelo que fomenta el trabajo en equipo, trabaja la transversalidad y además, y desde mi punto de vista lo más importante, es un modelo integrador porque no solo habla de conocimientos teóricos, sino que también aúna habilidades y competencias.
no solo es saberse el Código Penal, sino saber cómo aplicarlo, saber cómo ser, utilizar la ética de la que hablaba la compañera antes a la hora de poder ser la profesión que cada uno elija. Este aprendizaje, como les digo, que es muy activo, hace que nosotros nos tengamos que adaptar a él, y es en este marco donde surge la necesidad de educar a educar, de servir como una herramienta de transmisión, ya no solo de conocimientos, sino también como una forma o como un instrumento, una herramienta de desarrollo de competencias, de habilidades. Y en este entorno, dentro del grado de criminología y dentro de la asignatura Habilidades de Intervención Social y Educativa en el delincuente, es donde hemos aplicado este sistema. La informática y yo nunca nos hemos llevado muy bien. La criminología es una ciencia que se pregunta muchísimas cosas y que nos permite, de alguna forma, intentar dar respuesta a algo que preocupa mucho a la sociedad, que es la delincuencia. Dentro del grado de criminología en la Universidad Europea y la asignatura de habilidades, como les comentaba, se planteó a los alumnos un reto. Y el reto que se les planteó fue realizar un programa de intervención dentro del ámbito que ellos consideraran más oportuno, en el que pudieran integrar todos los conocimientos que habían adquirido a lo largo de las distintas asignaturas que habían estudiado y que les sirviera para evitar la delincuencia en un futuro, para prevenir la delincuencia en un futuro. Todo este reto se planteó desde un punto de vista práctico, como les he dicho, transversal, de manera integradora, y en el que me consta que los alumnos disfrutaron por poder sumergirse en ese marco casi real en el que trabajaron. Yo sobre el marco jurídico no voy a hablar demasiado porque no quiero que la moderadora me diga que me faltan 2 minutos solo, y además la compañera ya ha hecho referencia a algunos artículos de la Constitución, el artículo 27 con respecto a la educación, y en nuestro caso también el artículo 25. El artículo 25 habla de la pena, de las penas en nuestro ordenamiento jurídico. Y esas penas deben estar orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Las personas que, cuando yo era pequeña, si llegaba tarde a casa, mi madre me decía, la semana que viene no sales. Y ahí se quedaba la cosa, no había más. Pero yo aprendía que si llegaba tarde, la semana que viene no iba a salir. Una persona que comete un delito, una persona que, por el motivo que sea, delinque, también tiene derecho a aprender y tiene derecho a reeducarse y a volver a ser parte de la sociedad en la que venía conviviendo antes de delinquir y mientras delinquía. Con lo cual, no podemos negarles ese derecho. Evidentemente, la Agenda 2030, como habéis mencionado antes, o la Ley del Menor y otras normas. La metodología que utilizamos en nuestro reto fue dentro de la asignatura de habilidades, y con ellas conseguimos que el alumno pudiera crear una intervención, un planteamiento de intervención dentro del ámbito de la delincuencia desde ese punto de vista reeducador o educador en muchos casos. En el proyecto participaron 8 alumnos que se dividieron en 2 grupos. La temporalidad del proyecto fue de 2 meses y medio, aproximadamente la práctica totalidad de la asignatura. Y se dividió en 4 fases y en 9 sesiones, que son las que les voy a explicar a continuación. Ahora. La primera sesión, la primera fase de ese reto, lo que hicimos fue presentarles el reto a los alumnos. Siempre cuando se presenta algo nuevo es complicado a veces de asumir por la otra parte, pero en este caso la verdad es que no hubo muchos problemas. En una primera sesión les presentamos lo que era el aprendizaje por retos, les explicamos lo que era, cómo tenían que trabajar, que iban a tener que trabajar en equipo, que iban a tener que adquirir una serie de habilidades y desarrollar otras que ya tenían. En una segunda sesión tuvimos un debate en clase con los alumnos, moderado en este caso por mí, en el que vimos las necesidades de trabajar en el ámbito de la criminología y pensé que no me ibas a decir nada, pero sí me lo ha dicho, de debatir las necesidades en el ámbito de la criminología, de las necesidades de responder esas preguntas, y les presentamos en una tercera sesión el cuestionario Canvas, que es una guía para poder determinar, a partir de una idea, establecer una serie de preguntas sobre esa idea, ver cómo se le da respuesta a esa idea. En una segunda fase del procedimiento, lo que hicimos fueron 2 sesiones de trabajo en equipo,
una de trabajo cooperativo en el aula y otra en la que los alumnos realizaron un primer borrador que vimos en clase y trabajamos sobre él. En la tercera fase, que era una puesta en común fuera del aula, ellos trabajaron por su cuenta, tuvieron lugar 2 sesiones de trabajo y de ellas surgen los 2 talleres de los que les puedo mostrar alguna imagen a continuación, que son un programa formativo en materia de lo que es trabajo en equipo y desarrollo personal eficaz, y otro para evitar que los menores puedan caer en redes de delincuencia organizada. Explicarles lo que era la delincuencia organizada, trabajar en lo que son factores de riesgo, factores de protección a través de visionado de películas, a través de distintos trabajos en equipo entre ellos, para evitar que un menor que ha delinquido o que se encuentra en situación de riesgo, para que aprenda cuáles son los métodos que debe utilizar para evitar caer en la delincuencia organizada. El otro taller hacía referencia a un aprendizaje en el que se aprendían valores y sobre todo a integrarse. Vuelvo a repetir que una persona que está integrada en la sociedad, que se siente parte de ella, es más complicado que delinca que una persona que no lo está, que no tiene arraigo o que no se siente parte de la sociedad o incluso que se siente fuera de ella. Como les digo, ahí tienen algunos ejemplos de los PowerPoint que mostraron los alumnos. En una cuarta fase, los alumnos presentaron el trabajo de forma escrita, los PowerPoint que les he mostrado, y además hicimos una exposición oral. Contamos con la presencia de un experto que estuvo en el aula con nosotros y que a mí me pareció muy positivo en el sentido de que les podía dar a los alumnos un feedback directo, de forma rápida, sobre el trabajo que habían hecho, sobre la importancia que tenía y sobre todo sobre las cosas que podían mejorar o que además eran muy buenas o que habían pensado de forma muy positiva. Tras el aprendizaje de retos hicimos un cuestionario con los ítems que ven en la diapositiva y como ven la puntuación fue muy, muy positiva. Desde luego todos coincidieron en que se mejoraban las competencias profesionales y que les había gustado aprender de esa forma más que de una forma convencional, de una forma habitual. Como conclusión y de forma muy, muy rápida, lo que comento, ese aprendizaje por retos mejoró, atendiendo a lo que comentaron los alumnos, su visión de lo que es la realización del trabajo que van a hacer en el futuro, que es fundamental. Cuando terminas los estudios, hay mucha gente que no sabe lo que va a hacer. Si aprendes con prácticas, si aprendes con modelos de este tipo, sí que sabes o que sí puedes tener una idea de lo que te puedes enfrentar. Todos los alumnos, de alguna forma, coincidían en que había mejorado las competencias y algo que también para mí es importante de cara a la docencia, fue muy, muy gratificante el ver cómo disfrutaban los alumnos realizando un trabajo práctico o cuasi práctico en un entorno cuasi real. Por mi parte... Nos quedan 2 minutitos, como hemos empezado con un poco de retraso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues si no hay preguntas y para no demorar más el programa, terminamos aquí. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos sin descanso. Muchas gracias a todo el mundo.